Hola, buen día. Primero que nada, agradezco la invitación de la Galería José María Velasco para exponer parte de mi trabajo relacionado al tema del racismo en México. Y también aprovecho para felicitar a la Galería por cumplir 70 años y por el gran trabajo que han realizado promoviendo la cultura y el arte. También agradezco a Víctor Hugo Portillo, quien me contactó y me hizo la invitación para ser parte de esta celebración y hablar sobre un tema de suma importancia en el país. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Adán Emir Aranda Reynoso. Soy psicólogo egresado de la Universidad de Guanajuato y maestro en estudios culturales por parte del Colegio de la Frontera Norte. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, con un proyecto que se enfoca en la formación de estereotipos y prejuicios en la infancia. Les compartiré una breve presentación que realicé. La plática que preparé el día de hoy la retomo de mi tesis de maestría. Y bueno, para esta presentación primero haré una breve introducción, posteriormente hablaré del contexto de la discriminación en México, después expondré brevemente algunos conceptos teóricos y finalmente mostraré algunos de los resultados y conclusiones a las que llegué con mi trabajo. Em, En las últimas décadas, México se ha enfrentado a un problema migratorio complejo, ya que es un país expulsor, receptor de retorno y de tránsito de migrantes, principalmente migrantes centroamericanos, aunque no únicamente, que intentan cruzar el territorio mexicano con la intención de llegar a Estados Unidos. La transmigración o migración en tránsito por México ha cobrado una relevancia en los últimos años debido a diversos factores. Entre ellos destaca la vulnerabilidad de dichos migrantes. Desde una mirada sociocultural, que es en la perspectiva en la que yo me enfocaré, algunos de los problemas que enfrentan estos migrantes, aunque no el único, pero yo me enfocaré en este, es en la discriminación, que son objeto por el hecho de transitar de forma indocumentada, y esto es debido a que se ha criminalizado esta forma de migrar. Y la otra cuestión es que provienen principalmente de países que difieren del perfil del extranjero que es bienvenido en México. Como consecuencia, presentan una condición de vulnerabilidad y se han convertido en víctimas de estigmatización por parte de distintos agentes sociales con los que interactúan en su trayecto y también de gran parte de la población mexicana. Mm, Ahora, la historia de México ha estado en estrecha relación con la migración en sus diversas formas. Nuestro país se ha caracterizado por ser un país expulsor de migrantes, sobre todo Estados Unidos. También ha sido un país receptor de migrantes, aunque no ha sido, bueno, un número muy importante. La población que ha llegado sí resulta cualitativamente relevante para la cultura mexicana. Y bueno, en lo que resulta importante para mi trabajo, para mi exposición, en lo que haré énfasis es en la interacción que los mexicanos han tenido con ciudadanos de distintos países como producto de la migración, ya que a lo largo de la historia del país los mexicanos han sido un grupo discriminado fuera de sus fronteras. Aunque también, bueno, dentro del territorio también han existido actitudes de xenofobia y de xenofilia. La xenofobia se refiere como el rechazo a los extranjeros, y la xenofilia, por su parte, implica, digamos, una jerarquía en las culturas en las que la propia ocupa un lugar inferior. Em, y bueno, pues es importante señalar que estas actitudes son fruto de un proceso histórico y contextual en el que las políticas migratorias y los proyectos de nación han influido en las actitudes de los ciudadanos hacia los extranjeros, e incluso hacia los mismos ciudadanos de México. Esto es por una parte, pues, aunque también influyen otras cuestiones. Y bueno, yo destaco dos coyunturas importantes. Uno es la búsqueda de blanqueamiento,
que se presenta durante el Porfiriato y la posterior búsqueda de una identidad nacional que afectó principalmente a los grupos indígenas. Eh, y bueno, la discriminación que viven distintos grupos en México resulta de un proceso de racialización que se generó durante los años de la colonia y que desafortunadamente perduran hoy en día. El grupo que ha sido históricamente más afectado por la discriminación racial son los grupos indígenas. Sin embargo, distintos autores señalan que se trata de un tema complejo que no puede reducirse a la problemática indígena, sino que es una cuestión que lo rebasa. También se ha dicho que México o México se reconoce como un país multicultural. Sin embargo, pues las relaciones que se establecen entre una cultura mayoritariamente mestiza y los de culturas minoritarias están basados aún en prejuicios y son fundamentalmente racistas. Eh, entonces, de esta forma, pues los migrantes centroamericanos enfrentan actitudes de xenofobia y de rechazo al migrar de forma indocumentada por las características que se atribuyen hacia sus países. Y pues bueno, distintos autores han señalado que los migrantes no encuentran siempre acciones solidarias y comprensivas y que, bueno, si bien hay quienes sí ayudan al migrante en su travesía, hay también quienes abusan de ellos. Hay una tendencia a establecer relaciones verticales y desiguales. Ahora, ¿quiénes son los quienes migran? Principalmente, aunque como señalé, no únicamente son, en su mayoría son ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Em, ellos, bueno, pues esta migración se acentuó a mediados de los años 80 como consecuencia de los conflictos armados en Centroamérica y se incrementó en los años 90, llegando a su máximo en 2005 y en los últimos años se ha presentado una tendencia a la baja. Como señalé, pues principalmente son de estos países, sin embargo, en los últimos años también ha habido una movilización muy fuerte de haitianos que transitan por México. Mm, bueno, durante su trayecto, los migrantes que intentan cruzar por nuestro territorio se enfrentan a numerosas complicaciones y son altamente vulnerables. Por un lado, pues es innegable la espiral de violencia que ha afectado al país en los últimos años y también pues los ha afectado a ellos. Han sido víctimas de secuestros, trata, extorsiones, asesinatos, y no solo por parte del crimen organizado, sino también por autoridades mexicanas. Y además de esto, pues se han visto perjudicados por actitudes discriminatorias y por la estigmatización de distintos actores sociales que encuentran en su trayecto. Es por ello que, bueno, resultó para mí importante analizar, examinar las interacciones que establecen a lo largo de su trayecto para así comprender con mayor claridad las dinámicas en las que se ven envueltos. También, pues, otra cuestión es que existe numerosa evidencia a través de encuestas como la ENADIS, que es la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, y otras realizadas por el Centro de Investigación y Docencia Económica, sí, que, bueno, evidencian también esta parte. Sin embargo, pues, no solamente estas encuestas lo que nos demuestran o que lo que nos muestran es una, digamos, una visión cuantitativa del fenómeno. Entonces, también sería importante como examinar la construcción de significados y de sentidos que involucra el ser discriminado, es decir, la percepción subjetiva de la discriminación. Ahora, bueno, como señalé anteriormente, México pues, tiene una larga tradición migratoria y durante muchas décadas había sido considerado exclusivamente como un país emisor de migrantes. Esto se debió a que de manera histórica y en su gran mayoría los migrantes se han dirigido hacia Estados Unidos, que es el país que recibe mayor número de migrantes en el mundo. Durán y Massey señalan que la migración mexicana a dicho país es un fenómeno que ha estado presente por más de siglo y medio y que ha involucrado millones de personas. Eh, y pues bueno, ha estado presente en un contexto de interdependencia entre ambos países, pero con niveles asimétricos de desarrollo. Eh,
Y bueno, resulta importante señalar que a pesar de que los mexicanos son un grupo social que históricamente ha emigrado y vivido en Estados Unidos, ha sido también una colectividad que ha enfrentado actitudes racistas y que ha sido constantemente discriminada en dicho país. Y bueno, pues esto se ha debido a distintos motivos, entre ellos destaca pues, su origen nacional, sus características fenotípicas, su idioma. Esto a pesar de que es uno de los grupos que ha impulsado el desarrollo de Estados Unidos. Por su parte, Calderón Chelios señala que el vecino del norte ha mantenido pues una actitud ambigua, ya que por un lado saca provecho de recibir mano de obra barata, pero por otro lado se muestra hostil, como tal, como se demuestra con la promulgación de leyes restrictivas. Eh, También como señalé, México es un país que ha recibido a ciudadanos de distintas naciones a lo largo de su historia. La inmigración en México, a pesar de no ser significativa en términos numéricos, ha tenido una presencia importante e impacto social durante los siglos XIX y XX. Se ha caracterizado por ser una inmigración muy variada, que ha abarcado desde refugiados, desplazados, asilados, inmigrantes laborales, entre otros. Y esto, pues bueno, se ha debido a múltiples factores, destaca su ubicación geográfica y su cercanía con Estados Unidos, sus políticas migratorias y el desarrollo socioeconómico del país. Los grupos que han llegado pues son bastante heterogéneos, sobresalen por su cantidad y relevancia. Eh, los españoles, los franceses, los estadounidenses, chinos, japoneses y pues, los centroamericanos. A pesar de que en la actualidad menos del 1% de la población en México es inmigrante, su estadía resulta cualitativamente importante de estudiar y es significativo analizar las experiencias que estos grupos han tenido con respecto a las actitudes que han generado en los mexicanos. Esto debido a que a lo largo de la historia se han presentado tratos diferenciados, caracterizados por extremos en las relaciones y actitudes que han ido desde la xenofilia hasta la xenofobia. Es decir, ciudadanos de algunos países se han visto más beneficiados y han recibido un mejor trato que otros grupos, debido a que las políticas de inmigración, tanto a las políticas de inmigración como a las interacciones y trato cotidiano con la población mexicana. Eh, es decir, ha existido un trato diferenciado a partir de fenotipos y países de procedencia, y esto ha variado pues, en distintos momentos históricos. Y bueno, también como señalaba, en las últimas 3 décadas México ha cobrado notoriedad como un país de tránsito de migrantes. La década de los 80 marcó el inicio de un fenómeno que en los últimos años se ha tornado sumamente complicado. Em, este flujo de migrantes estaba constituido principalmente por centroamericanos eh, que cruzan territorio de manera irregular o indocumentada con la intención de llegar a Estados Unidos. Ahora lo que señalo es muestra que México se ha convertido en un país que enfrenta una múltiple tarea en cuestiones de migración. Es un país emisor, receptor, de retorno y de tránsito de migrantes. Em, ok, y bueno, pues ahora voy a señalar a partir de lo que señala Ávila, voy a mencionar distintas etapas eh, bueno, ella señala que es necesario conocer la historia de las políticas de migración en México para entender cómo se han configurado eh, ciertas ideologías y también la política de inmigración actual, así como la percepción de los migrantes hacia los extranjeros, ya que, pues, bueno, como señalo, se han producido tratos diferenciados. Bueno, cabe señalar que no es intención del presente trabajo analizar las políticas, solo resulta necesario señalarlas, ya que son fuente de distintas actitudes hacia la población mexicana, hacia los extranjeros. Eh, para esto voy a señalar cuatro etapas. La primera inicia con la conquista y termina con la independencia de México. Se trata de una política que se limita solo al acceso de españoles. Durante el periodo de la colonia, la llegada pues, de españoles fue constante, aunque se redujo en gran parte durante el siglo XIX debido a la independencia. Durante este primer momento, el periodo colonial,
los españoles impusieron una política inmigratoria cerrada, es decir, no permitían la entrada de extranjeros, sobre todo en las regiones en las que tenían mayor control. La segunda etapa comprende desde la independencia hasta la revolución. A diferencia de la etapa anterior, en esta existe una política de puertas abiertas a la inmigración, en la que existió una combinación de actitudes que iban desde la xenofilia hasta la xenofobia hacia los extranjeros. Como consecuencia de las relaciones y conflictos que se desataron durante la colonia, entre la población nacida en México y los españoles peninsulares, se fue generando un clima de hispanofobia, cuestión que incluso quedó plasmada durante los primeros discursos de independencia. Em, Ahora, tras la independencia, surge en las élites de la política mexicana la idea de que el país tenía como distintos espacios sin habitar y muchos recursos naturales que no habían sido explotados. Eh, de esta forma, pues se comienza como a traer extranjeros a México con la intención de ayudar al desarrollo económico del país. Más que nada se piensa en la inmigración de trabajadores como mano de obra, empresarios, inversionistas europeos, con el objetivo de poblar el país y así fortalecerlo. Sin embargo, bueno, debido a la inestabilidad política del país, no llegó un número importante de inmigrantes, aunque sí llegaron ciudadanos de distintas nacionalidades. Ahora, con la llegada de Porfirio Díaz al poder, se intensifica una época en la que se establece una política de puertas abiertas a la inmigración. Las élites mexicanas promueven la inmigración de europeos, sobre todo, y bueno, Palma Mora señala que durante el porfiriato se logró atraer a extranjeros de diversos lugares del mundo, como estadounidenses, españoles, alemanes, franceses, japoneses y chinos. Los ciudadanos de estas dos últimas nacionalidades se desempeñaban principalmente como mano de obra en la construcción, en la minería y en las plantaciones agrícolas. En cambio, la migración de estadounidenses, ingleses, franceses y alemanes se conformó en gran parte por hombres de negocios que llegaron a realizar inversiones y a establecer empresas. Bueno, un caso que sobresale es el de los franceses en la Ciudad de México, ya que durante este periodo, que incluso se podía notar el afrancesamiento arquitectónico de Ciudad de México, y fue tal el impacto en las élites del país que, de acuerdo con Salazar Anaya, emular a Francia se volvió una tendencia. Em, bueno, también distintos autores han señalado que se decidió atraer principalmente a migrantes europeos para blanquear a la población mexicana, ya que en estos años, y yo creo que aún hoy en día, permea la idea de la superioridad racial de los europeos. Así se pensaba que llegar a México podrían infundir la educación y las costumbres europeas a un país, pues bueno, poblado por muchas personas sin educación formal. Y es así bueno, durante esta época los europeos gozaron de mucho poder y de riqueza. Em, Como contraste, pues los inmigrantes provenientes de Asia vivieron experiencias muy distintas a los europeos, ya que se les consideraba como ciudadanos de segunda categoría. La tercera etapa es una etapa gradualmente cerrada que abarca desde el surgimiento del nuevo régimen revolucionario hasta la alternancia política. En ella surge una política de puertas cerradas, con excepción de dos grupos en particulares, los exiliados políticos y los intelectuales. Como se mencionó anteriormente, la llegada de distintos grupos extranjeros a México provocó distintas actitudes por parte de la población mexicana. Em, bueno, también como señalo como un ejemplo de extremo de racismo, nacionalismo y xenofobia, se puede ejemplificar con la persecución y posterior matanza de chinos al norte del país. Al igual que en Estados Unidos, en México se fue generando un clima antichino posterior a la ley de exclusión de chinos en el norte del país.
En específico, la matanza ocurrió en la ciudad de Torreón, Coahuila, en el año de 1911, cuando asesinó a más de 300 chinos después de haber sido acusados falsamente de haber disparado contra tropas maderistas. Eh, Estos actos pues se dan dentro del periodo revolucionario en México, un periodo caracterizado, entre otras cosas, por la violencia de ciertos grupos extranjeros basados en cierto nacionalismo y la exaltación de una identidad nacional. Eh, y bueno, también pues estos proyectos de nación en el que también se ve involucrada la educación, dejó en evidencia las actitudes también hacia uno de los grupos que ha sido mayormente excluido y discriminado en México, como los indígenas, quienes debido a un imaginario racial que a lo largo de los años se ha considerado como seres atrasados y que debían ser incorporados al proyecto de nación. Eh, y bueno, pues México se creó también durante esta etapa una política indigenista en torno a la castellanización y educación de las comunidades indígenas para tratar de incorporarlos al proyecto de nación y así asimilarlos a la cultura mestiza. Eh, y bueno, pues lo que distintos autores señalan es que detrás de esto yacía pues, un desprecio por lo indígena, demarcado en términos abiertamente racistas. Y bueno, retomando un poco la cuestión de la presencia de los extranjeros en México, se pueden señalar distintos eventos, aunque no me atendré en ellos. Solo mencionaré la llegada de refugiados al país durante la década de los años 50, las guerras en Centroamérica, lo cual provocaron la llegada de miles de centroamericanos y su posterior integración al país. Ahora la cuarta etapa eh, inicia a principios del siglo XXI y se caracteriza por una política restrictiva, particularmente hacia la migración en tránsito que pretende llegar a Estados Unidos. Eh, Uno de los eventos que marca pues, un punto importante en la migración internacional fueron los ataques a las Torres Gemelas y es cuando se comienza como más que nada a criminalizar la migración internacional. También comienza a haber un cierre de fronteras que afecta principalmente, bueno, entre ellos, no principalmente, pero afecta el traslado de los centroamericanos. Eh, y la migración en la frontera, la migración circular en la frontera sur no se ve muy afectada. Y pues bueno, por ejemplo, Casillas señala que para México realmente la migración centroamericana nunca ha representado un problema, ya que los migrantes compran bienes durante su trayecto, por lo que dinamizan las actividades comerciales de los lugares por los que transitan, y su intención pues casi o en menor medida es la de permanecer en México, donde su estadía pues suele ser breve. Pero debido a la relación de México con Estados Unidos, se puede suponer que la política migratoria de este país comienza realmente en la frontera sur de México. Eh, la frontera sur pues es la puerta principal de entrada, aunque no la única, para los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Es una frontera sumamente porosa y de intensa interacción fronteriza. eh, y bueno, pues debido a que la migración centroamericana se produce en su mayoría de forma clandestina, indocumentada o irregular, pues se ha mantenido un tanto invisible, dificultando el accionar de organizaciones protectoras de los derechos humanos y del Estado. Por otro lado, debido a los numerosos operativos implementados por el Instituto Nacional de Migración a lo largo de la ruta migratoria, eh, pues los migrantes han tenido que utilizar rutas, digamos, clandestinas, por lo que han sido, digamos, objeto, eh, han sido como víctimas más sencillas de los grupos delictivos. Em, y bueno, pues también señalar que las rutas que acostumbran los migrantes en su trayecto no son siempre solidarias, si bien hay quienes ayudan al migrante en su travesía, existen quienes también abusan de ellos. Este autor señala que hay una tendencia basada en cierto nacionalismo a establecer relaciones verticales y desiguales en agravio de la autoridad extranjera.
Incluso pues señala que así cobran vida y fuerza al uso de diversos adjetivos como que viven en Guatepeor, además bueno, pues la situación irregular por la que transitan, pues limita sus acciones para ejercer sus derechos. Eh, y bueno, en la frontera sur, pues sí han existido pues eh, estas actitudes. Como mencioné anteriormente, pues, la han documentado se han documentado a través de distintas encuestas, como la ENADIS, que señala que es el tercer grupo más discriminado en el país, aunque curiosamente en la última encuesta que realizó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, no figuran dentro de los grupos más discriminados. También la encuesta México, las Américas y el Mundo del CIDE señala que los mexicanos están en desacuerdo con el libre tránsito de personas, en especial de los centroamericanos, y estas actitudes se intensifican por las zonas en las que transitan. También por su parte, la encuesta sobre migración en las fronteras norte y sur de México, en conjunto con el CONAPRED, señalan, señalan algunos resultados que resultan llamativos. Por ejemplo, señalan que el 76% de los detenidos en las estaciones migratorias señalan haber recibido un trato que lo percibieron como muy bueno o bueno. 22% señalan un trato regular y solamente el 2% un trato malo o muy malo. Eh, Como señalé, pues estas respuestas las obtienen cuando están dentro de las estaciones migratorias, por lo que sus respuestas pueden estar influidas por el entorno en el que se encuentran, ya que contrastan con otra información acerca de su situación. Y bueno, pues señalar rápidamente que, que hay distintos tipos de migración. Hay migraciones que se consideran clásicas, migraciones temporales de trabajadores, migraciones forzadas. Las migraciones forzadas se refieren a los grupos humanos que se desplazan de un lugar a otro a partir de enfrentar circunstancias adversas en sus lugares de origen, como pueden ser guerras, revoluciones, persecuciones ideológicas o raciales. También existen las migraciones clandestinas que son bastante comunes en migrantes que se dirigen a países primermundistas y que se encuentran en una situación de irregularidad en el país en el que residen. Pudieron haber ingresado de forma clandestina o pudieron ingresar de forma reglamentaria, pero al vencer su periodo permitido continúan en el país en el que emigraron. Y pues bueno, es una migración que se ha visto ampliamente incrementada en las últimas décadas. Ahora, las migraciones pues no siempre han sido bienvenidas en los países de recepción. Una de las cuestiones que más influye es en la sociedad receptora o de tránsito es el tipo de migración, ya que por lo general se promueve la presencia de trabajadores calificados y se evitan, perdón, migraciones de tránsito o indocumentadas. Em, y bueno, pues además del tipo de migraciones, las coyunturas históricas, a los migrantes se les ha criminalizado y segregado por distintos motivos, aunque destaca la exclusión debido a las características fenotípicas de los migrantes en los países que llegan. Mm, y pues bueno, otra de las cuestiones que influye en la poca aceptación de las migraciones es el lugar de procedencia o incluso la religión que profesan o el simple hecho de ser extranjero. Eh, Distintos autores pues, han analizado cómo a través de los medios de comunicación se racializa, se criminaliza a los mexicanos y se comienzan a establecer o se crean estereotipos alrededor de ellos, los cuales suelen provocar prejuicios y posteriormente discriminación hacia los grupos que llegan. Un concepto similar a estos que mencioné es el de estigma. Este concepto fue propuesto por Irving Goffman y pues bueno, eh, fue un término que fue utilizado para referirse como a signos corporales que eran utilizados para exhibir cuestiones negativas o poco habituales
en las personas. Y pues bueno, este autor nos señala que la estigmatización se presenta cuando una persona posee, ya sea de forma real o de acuerdo a la mirada de otros, alguna característica que le produce una identidad social negativa o devaluada dentro de un contexto específico. Eh, Hay distintos tipos de estigma. Diferenció este autor tres, tres tipos de estigma, eh, que son los estigmas tribales, que son asignados a miembros de una cultura y son descalificados por pertenecer a un grupo étnico discriminado, por deformidades corporales o aquellos que son basados en los roles que tienen las personas. Y bueno, pues esta, yo retomé las aportaciones de este autor para analizar el trayecto de los migrantes en México. Yo realicé mi trabajo de campo en la Casa del Migrante San Juan de Dios, ubicada en Irapuato, Guanajuato, y en el albergue La Sagrada Familia, ubicada en Apizaco, en Tlaxcala. Entrevisté a 14 migrantes, 13 hombres y una mujer. Esta diferencia se debe a que pues, las rutas que utilizan las mujeres pues, son incluso aún más clandestinas que las que utilizan los hombres y son más vulnerables. Realicé entrevistas semiestructuradas a través de, bueno, en las narrativas de los migrantes. Eh, y bueno, pues, ¿qué encontré a través de las entrevistas? Bueno, primero que nada, eh, a partir de una, digamos, una pregunta detonadora, me empezaban a hablar de las causas y deseos de abandonar sus países, de cómo viajaron sin recursos y con mucha incertidumbre porque muchos de ellos era la primera vez que lo hacían. Entre las causas y los deseos de abandonar sus países, pues destaca principalmente la falta de empleo, la inseguridad, la reunificación familiar. Y pues bueno, más que nada, pues eran migrantes que viajaban sin recursos y que desconocían pues el camino. Eh, los migrantes pues hicieron referencia a distintos actores sociales con los que interactuaban y diferenciaban pues también como los tratos que recibían a partir de ellos. Destacan otros migrantes con los que pues establecían ciertos lazos que les ayudaban a mejorar su estadía o su tránsito. Miembros de la delincuencia organizada y pandilleros, garroteros que se refieren a los guardias de los trenes, autoridades mexicanas y población civil mexicana en general. Eh, Ellos, pues bueno, caracterizaban sus interacciones de distintas formas, dependiendo del grupo social con el que, con el que tenían las interacciones. Los migrantes, pues sí percibían rechazo de ciertos grupos, aunque también mencionaban cuestiones como el apoyo que recibían de muchas personas. Dentro de los rechazos que ellos identificaban, señalaron principalmente insultos, golpes, incluso miradas que los hacía sentir con pena, con vergüenza, que los hacía sentirse distintos. Aquí pongo un fragmento de una tipo carta o indicaciones que llevaban los migrantes. Esta me la encontré esta carta la encontré en Irapuato, donde señalaban como todas las indicaciones, incluso donde podían ellos identificar que había operativos. Entonces, pues distintas estrategias de las que se valen los migrantes para evitar pues su detención, que es principalmente lo que trataban de evitar. Em, Dentro de las interacciones que ellos señalaban y cuando tenían mayor, digamos, contacto con la población, era cuando charoleaban, que era ir a pedir dinero. Ellos lo mencionaban de esta forma. Señalaban que pues no estaban acostumbrados a pedir dinero, que ellos nunca habían pedido en sus vidas, pero pues que no tenían ni para dónde hacerse. Em, Dentro de este punto señalaban cómo en su mayoría hombres jóvenes les decían que recibían insultos por parte de ellos, diciéndoles
que por qué no se ponían a trabajar. Entonces ellos sentían mucha pena y vergüenza porque ellos decían que tenían sus manos bien, pero que pues no era su intención quedarse a trabajar en el país, sino pues ellos tenían como esta idea de llegar a Estados Unidos. También decían eh, tenían que valerse de distintas estrategias para pues, conseguir, digamos, lo que ellos buscaban, que era principalmente ayuda. Pero muchas veces se les negaba la comida y ellos lo interpretaban como un signo de rechazo por su condición. Entonces, también, por ejemplo, señalaban que se sentían observados por las personas porque pues, suelen viajar con ropa sucia, viajan en el tren, entonces todo esto provoca ciertas miradas. Uno de ellos mencionó que le cierran la puerta a uno, lo miran a uno como si tuviera una enfermedad o algo, le cierran la puerta. Cuando voy pasado solo me ven y cierran las puertas. Esto también pues es una consecuencia del estigma que los migrantes tienen. También es una forma de negarles el espacio público a las personas que son distintas y que no cumplen con esa condición de ciudadano normal o que se espera eh, que es bienvenido aquí en México. También, pues bueno, señalaban cómo dentro de estas cuestiones del rechazo, pues ellos también pues tienen que protegerse como psicológicamente. Uno de ellos me decía cuando los garroteros los golpeaban, que él pensaba, pues pega más duro mi hermana, creo. Yo no sé si nos vieron con lástima o no sé, pero yo no sentí nada. Nos suelen más las palabras que nos decían que las patadas. Y bueno, pues también dentro de este trayecto en el que se enfrentan pues un rechazo, actitudes racistas, pues sienten indefensión porque pues, no pueden ellos defenderse, hay un desgaste emocional. Y una de las cosas que estuvo muy presente era que confiaban en Dios, era una cuestión que ellos se valían mucho su religiosidad y pues bueno, incluso ellos, uno de ellos decía que eran como un objeto, que así se sentían como un objeto. Em, y bueno, pues también había dentro de las interacciones que tenían, pues ellos también formaban incluso estereotipos hacia ellos mismos. Y pues bueno, también es una cuestión que sucede con los grupos estigmatizados o estereotipados que suelen justificar el estigma. Y decían que, pues bueno, por unos pagábamos todos porque ellos reconocían que también había migrantes que no tenían como el mejor de los comportamientos porque consumían drogas o tomaban alcohol. Y entonces ellos señalaban que se iban formando estereotipos que los llegaban también a afectar a ellos. Y pues bueno, también finalmente hablaban de Estados Unidos, de las ideas que ellos tenían, de lo que iban a hacer cuando llegaban. Y pues bueno, a forma de conclusión, pues resultó como interesante escuchar como esta perspectiva a partir de un grupo discriminado y no solamente, digamos, como del grupo dominante. Esta percepción subjetiva de sentirse rechazado, de ser consciente del estigma que cargan y pues bueno, de las distintas estrategias que ellos toman en las interacciones. También resultó importante pues el uso de las narrativas, ya que pues ellos fueron construyendo eh, pues su experiencia, ellos fueron construyendo eh, su forma de ver las cosas. Ellos, si bien hubo cierta guía para enfocarlas como en las preguntas de con quienes interactuaban, etcétera, ellos fueron construyendo, digamos, como su historia a partir de su trayecto. También una cosa que muchos de ellos rescataron era la percepción de apoyo, se sentían muy agradecidos por las casas de migrantes, por los albergues, por la población civil que los ayudaba. Em, y pues bueno, también había una presentación a partir de ellos sentirse como un grupo discriminado de su persona migrante. Iban formando como ellos una persona migrante, la cual iban presentando a los demás. También pues había una negación del espacio público. Por ejemplo, con esta persona que señalaba que lo miraban a uno como si tuviera una enfermedad. Eh, pues hay una negación por ser distintos. Y pues bueno, eso es una muestra también pues
de la discriminación que ellos padecen. Como señalaba, la perspectiva de quien padece la discriminación resulta importante, ya que gran parte de los trabajos se enfocan desde la perspectiva, digamos, de quien comete, de quien agrede. Entonces, pues es importante retomar estas voces para que nosotros, para generar algún tipo de conciencia hacia sus sentires, sus percepciones. Y bueno, por último, señalar pues, bueno, la presencia del racismo en México aún está muy presente a pesar de que se intente negar. Es un tema que se tiene que atacar desde distintas disciplinas. Tenemos que hacer algo para reducir la presencia del racismo en nuestro país. Y pues bueno, esa es mi presentación. Espero que les haya servido. Les agradezco mucho nuevamente por el espacio. Muchas gracias. Gobierno de México.